Bienvenido y bienvenida al Diplomado Internacional Educación Futurista para la Alfabetización de Proyectos ODS ONU. Iniciamos la primera semana con los proyectos ODS 14. El primer proyecto es Indicadores Ecológicos PERI en Ambientes Marinos Costeros, por el profesor Mauricio Soler, biólogo marino, licenciado en Biología Marina de la Universidad de Oriente en el año 1985, profesor de la Fundación La Salle, Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, Edimar, Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Universidad de Oriente, Escuela de Ingeniería de Sistemas, IUP, Santiago Mariño y UTIRLA, Universidad Santa María por la Mar, Universidad de Carabobo por la Mar, Escuela de Ingeniería Ambiental, Universidad Marítima del Caribe, instructor de la Organización Marítima Internacional OMI, Coordinador Nacional de Pesca en la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, FAO, Programa Especial de Seguridad Alimentaria, PESA, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Reserva de Biosfera Delta del Orinoco. Bienvenidos y mucho éxito en el diplomado. Adelante. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a embajadora Idele Figueroa Catbay por su presentación. Como ya dijo la profesora Idele Figueroa, mi nombre es Mauricio Soler, soy biólogo marino y en esta ocasión vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, específicamente el ODS número 14, su importancia y de qué manera nosotros podemos evaluar su cumplimiento. Pero no solamente el cumplimiento del ODS 14, sino que lo que vamos a aprender hoy aquí es aplicable para todos los ODS para verificar si se están cumpliendo, si vamos por buen camino o si necesitamos rectificar. En el año 2015, los países miembros de la Organización de Naciones Unidas firmaron el cumplimiento de la Agenda 2030. Son 17 objetivos: el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento para todos, energía renovable, trabajo decente y crecimiento económico, industria e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr estos objetivos. Estos en su conjunto son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. El día de hoy vamos a hablar del objetivo ODS 14, la vida submarina. ¿Por qué es tan importante el cumplimiento del ODS 14? Los mares y océanos cubren el 70,5% de la superficie terrestre. Casi 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua de mar. Eso representa más de 350 millones de kilómetros cúbicos de agua. Debido al calor específico del agua, sus corrientes cumplen una función reguladora del clima. Junto a esto, entre el 50 y el 80% del oxígeno atmosférico es producido por el fitoplancton. Además, se estima que los mares y océanos tienen una vida de más de 1 millón de especies. Así que por biodiversidad, por mantenimiento de la acción climática
y para garantizar la alimentación del futuro se hace necesario mantener la vida marina. Si hiciéramos una comparación entre la composición química del ganado, de la carne del ganado vacuno y del pescado, comparando carnes magras de vacuno, vamos a ver que las dos tienen un alto porcentaje de agua. En promedio, un pescado contiene un 70% de agua, mientras que el ganado vacuno contiene un 75%. Las proteínas son muy parecidas, un 25% en promedio en el pescado y un 20% en el ganado vacuno. En cuanto a los lípidos, el pescado tiende a tener más lípidos que el ganado vacuno. El ganado vacuno, de carne magra, estamos hablando donde se ha retirado la grasa visible, es decir, queda solo la grasa intersticial, tiene un 5% aproximadamente. El pescado puede tener un 10% de lípidos, pero aquí tenemos que detenernos en cuanto a los lípidos tanto del ganado vacuno como del pescado. Mientras el ganado vacuno, normalmente las grasas que tiene son saturadas, en el pescado ocurre que la mayoría de los lípidos son grasas, ácidos grasos insaturados, tanto monoinsaturados como poliinsaturados. Todos conocemos los beneficios que esto le aporta a la salud humana en cuanto a función protectora para evitar la aterosclerosis. Junto a esto, las proyecciones de FAO indican que va a haber, a finales del año 2020, se estimaba que iba a haber un cambio en el consumo de proteína, que iba a subir el consumo de pescado hasta 8,5 kilos por habitante. Todas estas razones, entonces, son para garantizar la seguridad alimentaria, son las que hacen necesaria la protección de los mares, la protección de la vida submarina. ¿Cómo saber si estamos bien dirigidos en las acciones que estamos tomando, en la planificación que estamos haciendo? Bueno, para eso vamos a utilizar una figura que se llama los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Los indicadores son variables. Son variables que nos van a dar una información sobre algunas características que tienen que son observables y que son medibles. Es decir, se pueden medir, se pueden observar. Las características son bien específicas. En el caso ambiental, en el caso ecológico, hablamos de indicadores ambientales, que son las que nos van a permitir ver las condiciones de un ecosistema particular en un momento determinado, en una situación dada. Estos indicadores, entonces, tienen diversos usos, pero los indicadores ambientales van a tener tres usos principales. El primero, nos va a permitir describir y analizar un aspecto del ambiente que nosotros consideramos que es significativo, un aspecto que nosotros consideramos que es definitivo o definitorio de la condición ambiental. El segundo uso es que nos va a permitir determinar si los recursos naturales que nosotros estamos estudiando, que nosotros estamos analizando, son sustentables a corto, mediano y largo plazo, y qué relación tienen estos recursos naturales con las actividades humanas. Es decir, qué impacto están causando las actividades humanas en estos recursos naturales. Y, en tercer lugar, los indicadores van a presentar información que es sustentada científicamente. Es decir, los indicadores no nos van a dar información empírica, información del tipo yo creo, a mí me parece, sino que la información que va a dar va a tener un sustento científico, va a tener una base científica. Esto hace entonces que los indicadores deben tener ciertas características y hay 5 características básicas para un buen indicador.
Estas características son, en primer lugar, ya lo acabamos de decir, tiene que ser científicamente válido, debe tener un soporte científico, debe haber sido obtenido, la información que da debe haber sido obtenida mediante la metodología científica. En segundo lugar, debe ser confiable. La información que nos aporta un indicador debe ser 100% fiable, debe ser 100% segura, nos debe guiar de manera segura hacia las acciones que se deban tomar. Por lo tanto, debe ser estratégico, es decir, el indicador que se selecciona debe dar una información acertada, una información utilizable, no debe ser información que se puede desperdiciar. Debe ser de fácil obtención, no debe ser muy costoso, no debe ser muy difícil, de manera que se pueda ir haciendo un seguimiento de esta información y además, importantísimo, debe tener apoyo institucional. Debe haber instituciones científicas, instituciones sociales, instituciones gubernamentales que apoyen a esta información obtenida por medio de los indicadores. Cuando hablamos entonces de los indicadores, tenemos necesariamente que referirnos a las generaciones de los indicadores. Cuando surge el movimiento de la conciencia ambiental en el mundo, a mediados de los años 80, se hace necesario ver cuáles son las condiciones actuales de los ecosistemas, en qué condiciones se encuentran los ecosistemas. Así entonces, a mediados de los años 80 surgen estos indicadores, los llamados indicadores de primera generación. Son los primeros que se definen y son unos indicadores que dan una fotografía instantánea de la situación del ecosistema o de la situación que se está analizando. Por esta razón, como es una fotografía, no van a explicar a qué se debe la situación actual, ni tampoco van a predecir qué va a ocurrir después. Hay muchos ejemplos de estos indicadores de primera generación. Los indicadores de primera generación son fundamentales, por ejemplo, para el establecimiento de la línea de base, porque van a permitir definir cuál es el punto del cual se está partiendo, cómo son las condiciones iniciales. Para que un indicador de primera generación pueda predecir o pueda explicar, tiene que actuar en combinación con muchos otros y además tiene que hacerse un seguimiento a lo largo del tiempo. Tenemos aquí un ejemplo de un indicador de primera generación. Tenemos el índice de diversidad de Shannon-Weaver. Este índice de diversidad de Shannon-Weaver, nosotros llegamos, hacemos una cuadrata, recogemos los ejemplares, vemos cuántos ejemplares hay de cada especie, cuáles son las especies que están presentes y con eso entonces se saca el índice de diversidad de Shannon-Weaver. Pero este índice no explica por qué esa diversidad tiene ese valor, ni tampoco predice qué va a ocurrir en un futuro, si la diversidad va a cambiar, si va a incrementar, si va a disminuir, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de un indicador de ese tipo, el índice de cobertura vegetal. Tenemos a la izquierda una cobertura vegetal muy amplia y a la derecha una cobertura vegetal escasa. Pero esto no nos explica por qué en uno es amplia y en el otro es escasa, ni tampoco va a predecir si la cobertura de esa vegetal amplia va a disminuir o si la cobertura vegetal escasa va a aumentar. Aquí tenemos otro ejemplo de un diagrama, de un indicador de primera generación. Es un diagrama que se utiliza en pesquería. Se llama diagrama de Kobe y utiliza dos índices. El primer índice es el índice de biomasa total, biomasa presente, con respecto a la biomasa máxima sostenible. Cuando se divide este valor de la biomasa de los peces o del recurso pesquero que se está analizando, la biomasa que se encuentra con respecto a la máxima sostenible, se va a obtener un índice. Si es mayor que 1, es decir, si ahí la biomasa es mayor que la sostenible, entonces perfecto, está muy bien, pero de lo contrario se habla de una biomasa muy baja, está en peligro el recurso. El segundo índice es la mortalidad por pesca con respecto a la mortalidad máxima sostenible. Si este índice está por debajo de 1, es porque se están capturando menos ejemplares de los que permiten la sostenibilidad del recurso, entonces es una situación ideal. Por el contrario, si el índice es superior a 1, se están extrayendo más de los que el sistema puede sostener, entonces se está cayendo en sobrepesca. Esto que vamos a ver a continuación ha sido extraído del Instituto Oceanográfico de Venezuela, fue un trabajo del doctor Jeremy González, y tenemos entonces
las 4 zonas. Aquí tenemos un alto índice de pesca, ¿ok? De mortalidad por pesca, y un bajo índice de biomasa. Esta situación va a agotar el recurso en el breve plazo. Las zonas amarillas, tenemos la primera zona, la más grande, que tenemos una extracción por pesca muy alta, pero una biomasa también alta. Entonces, este recurso, aunque está en peligro, porque se está extrayendo mucho, puede recuperarse. Aquí, en esta tercera zona, ocurre lo contrario, se está extrayendo poco, pero la biomasa también es poca, a lo mejor es consecuencia. Y tenemos la cuarta zona, la zona verde, que es lo ideal, que tenemos una baja extracción por pesca y una alta biomasa. Aquí el sistema se va a recuperar. Bueno, en este trabajo entonces se encontró con respecto a la pesquería de la sardina que hay una biomasa muy baja y una extracción por pesca muy alta. Esto daba a pensar que en algún momento el recurso pesquero sardina se iba a desplomar. Esto corresponde al año 2016 y efectivamente a partir de ese año la captura de sardina ha sido muy inestable, ha sido muy baja, pero lo importante es que este indicador, aunque nos dice que para ese momento el recurso pesquero estaba en peligro, no nos dice qué va a ocurrir. Ahí es la interpretación que nosotros le hagamos. Entonces tiene que complementarse con otro tipo de indicadores. Estos son se desarrollan los llamados indicadores de segunda generación. Estos indicadores se basan en marcos referenciales y van a considerar las 4 dimensiones del desarrollo sostenible: la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión institucional. Pero como característica, cada uno de ellos se mantiene en su propia dimensión. Es decir, no van a interactuar, no son transversales. Bien. El marco referencial se refiere entonces a la forma de analizar estos indicadores. Vamos a tener el marco referencial principal, el que dio origen a todo, es un marco referencial llamado PER, que significa presión, estado, respuesta. Indica que toda actividad humana genera una presión. Esta presión cambia el estado del ecosistema o del recurso, lo cual obliga entonces a una respuesta institucional, social, individual, etc. Esta respuesta tiene como función volver a cambiar el estado y disminuir la presión. Vamos a ver este tipo de indicadores. Los indicadores de presión van a describir cómo actúa la actividad humana sobre el ambiente o sobre el recurso que estamos analizando. Dice que toda actividad humana genera una presión directa y una presión indirecta. Los indicadores de estado nos van a decir cuál es la situación tanto cualitativa como cuantitativa del entorno ambiental, considerando que la situación ambiental va a tener influencia en los ecosistemas, en la salud, en el entorno urbano, etcétera, en todas las actividades humanas. Y el indicador de respuesta son las soluciones sociales e institucionales a los estados alterados y a las presiones que se están ejerciendo. Vamos a un ejemplo. La pesca industrial normalmente captura incidentalmente tortugas marinas. Eso es un indicador de presión. Hay una presión de la pesca sobre la población de las tortugas marinas. Esto causa entonces un estado, que es el deterioro o la caída de la población mundial de estas tortugas. Ese es el estado actual. Esto entonces debe llevar no a una, sino a 2 respuestas. En primer lugar, una respuesta hacia la presión. La colocación de mecanismos liberadores en las redes, unos mecanismos que permitan que las tortugas puedan escaparse. Por otro lado, la otra respuesta es hacia el Estado, con una adopción de un programa de protección de nidos y tortuguillos que permita cambiar este estado de deterioro de la población. Otro ejemplo es un ejemplo de estado. Es un ejemplo de estado. Aquí tenemos unas playas que son afectadas por las descargas de agua negra desde la orilla. ¿A qué se debe
este estado. ¿A qué se debe esto? Se debe a la presión por la construcción de estructuras ilegales en la orilla. Estas estructuras no están conectadas a la red cloacal, no están en las condiciones sanitarias y la descarga entonces es directo hacia la playa. Esto debería, para cambiar esto, la respuesta no es hacia el Estado, sino la respuesta tiene que ser hacia la presión. Debe haber una aplicación de legislación sobre áreas costeras de tal manera que se cumpla la ley. Otro ejemplo que podemos ver. Tenemos un estado, unas áreas de mangle deforestadas. El mangle, como sabemos, está muy perseguido porque es muy resistente y es una madera muy bonita. ¿A qué se debe entonces este estado? Se debe a la presión que están ejerciendo la deforestación para la explotación que no está controlada. ¿Qué respuesta debe haber? Debe haber una respuesta de la aplicación penal de la ley del ambiente, perdón, la aplicación de la ley penal del ambiente que disminuya la presión y al mismo tiempo una respuesta de reforestación que cambie el estado actual de las áreas de mangle deforestadas. Veamos otro ejemplo. El ejemplo que vimos hace un rato con las sardinas. Hay un indicador de impacto. ¿Cuál es el indicador de impacto? Hay una disminución de la población de las sardinas, sardina laurita, que es la que se usa para enlatar. Este impacto, esta disminución de la población, entonces está causando una variación en el estado. El estado actual es que la población de la sardina ha caído bajo los límites sustentables. Por lo tanto, la pesca se está viendo alterada. ¿Por qué está ocurriendo este impacto? Por la presión que ejercen las plantas enlatadoras. Hay una presión por parte de esta para obtener mayores sardinas. Entonces, ¿qué respuesta debe haber? Debe haber una respuesta de la legislación y además la guardería ambiental para disminuir esa presión y que entonces se corte la cadena hacia el impacto. Aquí tenemos ya que los indicadores de segunda generación van a responder a varias preguntas. La primera pregunta, ¿qué está ocurriendo con el ambiente? Y aquí entonces tenemos los indicadores de estado. ¿Por qué está ocurriendo? Tenemos los indicadores de presión. ¿Qué medidas deben tomarse para que no siga pasando? Son los indicadores de respuesta. ¿Y qué ocurrirá en caso de que no se tomen las medidas? Y tendríamos entonces los indicadores de impacto. Los indicadores de tercera generación ya tienen transversales varias dimensiones o varios atributos y ya están referidos exclusivamente a la sustentabilidad. Tenemos entonces los IBES, es decir, los índices de bienestar económico y social, la huella ecológica, el valor económico total. Todos estos son indicadores de tercera generación que se aplican normalmente a la sustentabilidad y principalmente a entornos urbanos. Así que nos vamos entonces a enfocar en indicadores de segunda generación. ¿Cómo nos podemos definir unos indicadores de segunda generación que nos indiquen si vamos por el camino correcto, si estamos analizando realmente la situación, si el ODS en el cual estamos trabajando se va a alcanzar o si necesitamos alguna rectificación? Bueno, la forma de hacerlo es definir una llamada hoja metodológica. En esta hoja metodológica es simplemente una planilla, ¿okay?, que va a soportar toda la información referida al indicador y que va a contener la máxima información posible. Toda la mayor cantidad de información que nosotros podamos tener va a ser volcada en esta hoja metodológica que va a ser nuestra guía, nuestra referencia para para el seguimiento que nosotros le vamos a hacer a este indicador. Y como ya dijimos que los indicadores de segunda generación no son transversales, sino que cada dimensión tiene sus propios indicadores, entonces cada uno debe tener desarrollado sus propios indicadores. Eso es para evitar, para predecir y para prevenir que el ambiente se deteriore hasta un nivel donde ya no podamos recuperarlo.
¿cómo se van a crear estos indicadores? ¿Qué metodología? Bueno, la metodología es muy sencilla. En primer lugar, tenemos que definir cuál es la dimensión en la cual vamos a trabajar. Vamos a definir el indicador para la dimensión ambiental, para el entorno. Vamos a definirlo para la dimensión social. Este indicador va a estar ubicado en la dimensión económica o el indicador va a estar ubicado en la dimensión institucional. Y este es un ejemplo de una hoja metodológica que se encuentra en blanco y con qué información contiene cada una de ellas. Y tenemos un ejemplo de una hoja metodológica llena con información. Esta hoja la van a encontrar en el documento, en el PDF, que se les hace llegar a manera de ejemplo. Van a ver entonces indicadores de presión, indicadores de impacto, indicadores de estado, indicadores de respuesta. Un ejemplo de una hoja metodológica en cada una de ellas. Y ahí ya entonces ustedes pueden establecer las relaciones. Por ejemplo, ya nosotros vimos cómo este es un indicador entonces que está relacionado con unos indicadores de presión y unos indicadores de respuesta. Nosotros podemos hacer seguimiento a partir de este indicador hacia los otros dos. ¿Está disminuyendo la presión? No está disminuyendo. ¿Por qué? La respuesta que se está dando es la apropiada. ¿Hay la legislación? Sí, hay la legislación. Tenemos unos decretos que impiden el MANGLA. Ok, perfecto. Se está haciendo seguimiento. ¿Está actuando guardería ambiental? No, mira, la verdad es que no. Está fallando aquí guardería ambiental. Entonces ya sabemos dónde tenemos que actuar para que nuestro ODS se cumpla. De esa forma, entonces, el ejercicio que se le sugiere es seleccionar un ambiente marino costero que pueda ser afectado y susceptible de ser incluido en este ODS 14. Para eso entonces van a definir un indicador que van a mostrar la afectación sufrida por ese ambiente. El indicador puede ser de cualquier tipo, de presión, de estado, de respuesta o de impacto. Queda libre, es un ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. A partir de la situación dada deben definir qué está ocurriendo, si es un estado actual, si es un impacto que se está causando o qué respuesta debe darse para que el estado se alivie o para que la presión disminuya. Esto también lo tienen explicado entonces en el material que se les va a hacer llegar. Entonces, tienen mi correo personal, tienen mi número de WhatsApp, pero nos podemos comunicar a través del canal de Telegram que la embajadora Idalit ha diseñado al efecto. No queda entonces sino agradecerles la atención prestada, reiterarles que estamos a su orden, que cualquier duda que tengan pueden comunicarse a través de los canales que están abiertos. Muchísimas gracias por su atención y espero que Ajá, dime. Hola. Ajá. Ajá, sí, te oigo.